Bueno, Argentina es un país que vive en un eterno melodrama. Qué mejor manera de empezar, ¿verdad? Es que esta frase, tan teatral, le viene como anillo al dedo a la historia que vamos a desgranar, porque lo que tenemos entre manos tiene todos los ingredientes de una saga épica. Es, al final, la historia de una nación en una encrucijada. El título de este análisis es La insubordinación y el péndulo. Y nos vamos a centrar en eso, en el peronismo, en la industria y en ese choque titánico entre dos formas de ver el mundo. Todo ello entre 1943 y 1976. Un periodo que, como vamos a ver, forjó el ADN de la Argentina moderna. Venga, vamos a meternos de lleno. Para entender este periodo, lo primero es ver que tiene dos caras. Para una parte del país, lo que pasó fue ni más ni menos que el nacimiento de la justicia social. Pero claro, para la otra fue justo lo contrario, el pistoletazo de salida a la decadencia populista, un ciclo de gasto y autoritarismo que, según ellos, llega hasta hoy. Dos visiones totalmente irreconciliables. Y la clave no está en buscar buenos y malos, está en entender que esto va de una cosa, la lucha por el poder. Y aquí está el meollo de todo. Mientras el mundo se repartía en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, un coronel argentino, Juan Domingo Perón, entendió algo que era fundamental. Sin industria no hay soberanía. Así de simple. Lo que impulsó fue en esencia la última gran insubordinación de Argentina contra el orden neocolonial. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente rebelarse contra un sistema donde las grandes potencias deciden qué produces y qué vendes, manteniéndote siempre en un rol secundario. Vamos a ver entonces cómo se llevó a la práctica esta idea. La primera fase la llamamos la insubordinación industrial. Es el proyecto, superambicioso, de forjar una nación soberana entre 1946 y 1952. Y esta frase de Perón, bueno, lo resume todo. No vamos a ser más el supermercado del mundo, vamos a ser la fábrica de Sudamérica. O sea, era una declaración de intenciones clarísima, un desafío en toda regla a esa estructura económica global que había dejado a Argentina como un simple proveedor de materias primas. Y ojo, que no se quedó solo en palabras. Los hechos hablan por sí solos. Se nacionalizaron los ferrocarriles que estaban en manos británicas, recuperando así el control de las arterias económicas del país. Se creó de la nada una flota mercante porque un país que no controla sus barcos, pues no controla su comercio. Y quizá lo más increíble, se desarrolló un caza a reacción, el Pulqui II, un símbolo de que la ambición no era solo industrial, sino también tecnológica. Pero claro, este movimiento no era solo industria y economía, ni mucho menos. Vamos a pasar ahora a su otra mitad, la que le dio un alma, la revolución emocional. Y esa tiene un nombre: Eva Perón. Aquí es donde la política se convierte en mito. Evita no fue una primera dama más. Para millones de personas, los desposeídos, esos a los que la élite llamaba con desprecio cabecitas negras, se convirtió en una figura casi religiosa. Era el corazón del movimiento. Y además, también un motor económico indirecto. ¿Por qué? Porque al dignificar y dar poder de compra a millones de trabajadores, se estaba creando un mercado interno masivo. Un mercado listo para consumir lo que esas nuevas fábricas argentinas producían. La justicia social y la industria, pues, iban de la mano. Era de esperar. Un proyecto tan desafiante no iba a quedar sin respuesta. Y esto nos lleva directamente a la reacción del imperio, el golpe de Estado de 1955. Llega 1955 y la autodenominada Revolución Libertadora derroca a Perón. Pero según las fuentes es crucial entender que esto no fue solo un conflicto interno. Detrás había potencias, como Inglaterra o Estados Unidos, a las que sencillamente no les cabía en la cabeza el precedente de un país sudamericano industrialmente autónomo, un país fuera de su esfera de influencia. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más convulsa, más trágica. Entramos en la era que hemos llamado el péndulo sangriento, un ciclo de caos que se va a extender desde 1955 hasta 1976. Fijaos en esta línea de tiempo, porque ilustra a la perfección el vaivén de esos 20 años. En el 55, el golpe militar que expulsa a Perón. Le siguen gobiernos de todo tipo, militares, civiles débiles. En el 69 estalla el Cordobazo, que es un levantamiento obrero y estudiantil masivo. Y finalmente, en 1973, un Perón ya anciano regresa del exilio a un país que está literalmente en llamas. Es que este periodo parece sacado de una tragedia griega, de verdad. Por un lado, militares que llegan al punto de prohibir por decreto la simple mención del nombre de Perón, imagínense. Por otro, una juventud que, inspirada en revoluciones casi imposibles, toma las armas. Y en medio de todo eso, un líder que vuelve para intentar frenar un caos que ya se había desbordado por completo. Y así llegamos al final de esta ilusión industrial. El péndulo está a punto de dar su último y sin duda el más brutal de sus bandazos.
1976. Este es el año. El año en que el péndulo se detuvo. Y lo hizo, pues, en el lugar más oscuro que uno pueda imaginar. La dictadura militar que tomó el poder en el 76 no solo trajo el horror sistemático de las desapariciones forzadas, tenía otro objetivo, igual de estratégico: ejecutar el plan final para destruir, ya de forma definitiva, la industria argentina. Así que el punto final es este. El proyecto de país se transformó, pero por la fuerza. Argentina fue reconvertida en una economía de servicios, dependiente del sector financiero y ahogada por una deuda externa que iba a marcar todo su futuro. El sueño de la soberanía industrial se había terminado. Y claro, esto nos deja con una pregunta ahí, flotando en el aire. Al destruir la base industrial del país, ¿se puso fin para siempre a cualquier intento de insubordinación? En nuestro próximo análisis vamos a seguir tirando de este hilo. Veremos cómo se pasó de fabricar aviones a pedir préstamos para pagar otros préstamos en un laberinto que nos lleva desde la Guerra de las Malvinas hasta el colapso total de 2001. No se lo pueden perder.